Chicago when he would drive down that street in his Eldorado. He could walk down the street, girls could not resist his stare. So Pablo Picasso was never called an asshole. I like you. Wow! Soy Victoria Norton, directora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y curadora de la exposición Pablo Picasso, más allá de la semejanza, dibujos del Musée National Picasso París seleccionados con el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. La exposición está abierta desde noviembre en el Museo de Arte Moderno, aquí en la avenida San Juan 350, y es un placer estar aquí con ustedes para poder presentar este proyecto en el cual trabajamos un año con el Museo Picasso de París y seleccionamos 75 dibujos para armar esta exposición, que es la primera retrospectiva de dibujos de Picasso en la Argentina. Es el comienzo de la exposición y tenemos 4 dibujos, en realidad son 5 porque hay uno que es cara y contra cara, de los primeros años de Picasso en Barcelona. El primero de los dibujos en la exposición es este, Caridad, que Picasso lo realizó a los 16 años. Y uno ya puede ver un artista totalmente talentoso, virtuoso, y hay varias anécdotas al respecto que son lindas, como por ejemplo que cuando Picasso entró a la Academia de Bellas Artes, hizo su examen de ingreso en una tarde, cuando los estudiantes normales tardaban 3 días o más en poder pasar los exámenes. Un Picasso joven de 16, 17, 18 años, recién llegado a Barcelona, luego de haber vivido en La Coruña y en otras ciudades españolas. Él había sido hijo de un padre que era profesor de Bellas Artes justamente, y en este momento entra en Barcelona, que es una ciudad totalmente vibrante, activa, plena de artistas, con ideas vanguardistas en los cafés, y Picasso se lanza a la ciudad y al descubrimiento de la vida urbana, digamos, ¿no? Entonces, tanto en las vistas exteriores como en estos 2 casos que uno ve escenas que suceden en la calle, como en el interior de los cafés, Picasso está constantemente dibujando, y es el momento como del encuentro con el hombre, es lo que a mí me gusta pensar, que es ese primer encuentro de Picasso descubriendo, bueno, quiénes somos, dónde estamos, cómo vive una ciudad de vanguardia y avanzada como era la Barcelona de ese momento, ¿no? Acá hay un retrato muy lindo de María Josefa Sebastián Membrado. Es un retrato muy, muy académico, que difícil pensarlo que pueda haber sido realizado por un joven de 17 años, pero bueno, ahí está, con todo el clasicismo de la herencia española de esa época. Él estaba mirando a Zurbarán, estaba mirando a los grandes maestros españoles, y también en este momento de cafés, digamos, de intercambio de ideas con los artistas en Barcelona, es importante la influencia de Henri de Toulouse-Lautrec, que estaba trabajando en París, pero cuyas obras se empiezan a dar a conocer en la Barcelona del momento y tienen una gran influencia entre los jóvenes artistas. Hombre sentado con un bastón y máscara es uno de esos dibujos donde uno puede ver la impronta, digamos, o la influencia de Toulouse-Lautrec, o a un Picasso que está consciente de este gran artista que tenía una gran influencia en el viraje del siglo XIX al siglo XX. Aparece también este momento donde se empieza a prefigurar lo que van a ser las etapas azul y rosa de Picasso, que es ese momento donde Picasso, en lugar de mirar, digamos, las escenas urbanas o de cafés con una cierta distancia y objetividad, por decirlo, empieza como a entrar en el espíritu de cada personaje, ¿no? Es un retrato de un hombre, pero si miramos bien, aparece esta máscara, que tampoco es tan claramente una máscara,
y uno puede pensar quizás en la dualidad de una persona o en la dualidad de un personaje, que eso va a suceder en otro de los retratos de la muestra también. Tenemos acá los dibujos del periodo azul, que van de 1902 a 1904, aquí en esta exposición. Es un periodo muy particular de Picasso, donde luego del periodo barcelonés, él se traslada a París con su gran amigo Carles Casagemas, y en París comparten taller junto con otro pintor, y allí tienen un tema amoroso. Hay un tema amoroso, se enamoran de una de las modelos, y lo que sucede es que Carles Casagemas se suicida. Carles Casagemas había sido el colega del emprendimiento parisino de Picasso, con lo cual esto fue absolutamente devastador para Picasso, y Picasso entra en una enorme depresión y entra en un momento como muy introspectivo de su trabajo, donde lo que sucede es que él se aparta de esa mirada más urbana, más distante de los personajes o de la vida cotidiana, y se centra en la figura o en el interior mismo de la figura o en sus sentimientos, como que está tratando de captar el alma de sus sujetos de estudio, ¿no? En esta exposición lo que sucede todo el tiempo es el encuentro de Picasso con el hombre y los distintos grados de separación que existen entre la mirada de Picasso y su objeto o sujeto de estudio, donde en Barcelona está más distante, en el periodo azul empieza a acercarse, y luego en el 1906, ahora lo vamos a ver, cuando empieza el protocubismo, Picasso va a tener una mirada como más analítica y racional. Este dibujo es un dibujo obra maestra de 1907. Es un dibujo que Picasso realizó cuando estaba produciendo o creando su gran obra Las señoritas de Avignon. Siempre se habla muchísimo, bueno, de la síntesis de las figuras y de la influencia africana. ¿Qué es lo que pasaba en ese momento en la cabeza de Picasso entre 1906 y 1908 aproximadamente, que es el momento de lo que se llama el protocubismo, cuando se está gestando lo que va a ser ese gran manifiesto que es el cubismo propiamente dicho? Picasso lo que hace es abstraerse paulatinamente de la figura, que él estaba muy cerca en el periodo azul, toma distancia de la figura, la analiza, la sintetiza, y en ese procedimiento de síntesis están pasando muchas cosas. Él está en París en un momento en el cual los grandes artistas, Henri Matisse, André Derain, Ingres, Cézanne, están todos experimentando con superar, digamos, a la historia del arte del momento, generando cada uno una investigación muy coherente y muy exhaustiva sobre cómo generar, digamos, un arte de vanguardia que sea más autónomo, que no dependa tanto de la realidad, aunque basado en la realidad, que se desprenda para poder decir alguna otra cosa. Y era un momento así como muy interesante, donde uno de las grandes figuras de este momento fue Ingres. Él presentó el baño turco en uno de los salones de otoño, y allí, bueno, estas figuras eran figuras improbables. Hay una mujer con el brazo levantado que va a inspirar a este otro dibujo, que es un dibujo totalmente cézanniano, digamos, inspirado en Cézanne, en el tratamiento de facetamiento que le da Cézanne a las figuras, pero la figura en sí viene del baño turco de Ingres, digamos, la mujer del brazo levantado. Entonces hay citas constantes donde uno dice, bueno, esto es un Picasso que está citando a Cézanne, que está citando a Ingres, que está mirando todo lo que está sucediendo en el París de alrededor y que está buscando un lenguaje. Bueno, esta es una obra
para mí muy emblemática de esta exposición. Es de 1907 y es bien interesante porque es de las pocas obras totalmente abstractas de Picasso en este periodo. Y es una obra que se adelanta a mucho de lo que va a suceder después. Pensamos que estamos en 1907, estamos 4 años antes de lo que se supone que es la primera obra abstracta de la historia del arte universal, que es de Kandinsky en 1911, o sea, estamos 4 años antes, con un Picasso seducido de alguna manera por las posibilidades de esta síntesis que lo llevan a la abstracción, podría haber decidido quedarse en la abstracción, ¿no? O sea, es un momento donde otros artistas claramente investigaron ese camino y él lo encuentra, le parece interesante, postula algunas experimentaciones y continúa buscando nuevamente al hombre. Este es un dibujo muy extraordinario de 1909, importante para esta exposición porque marca el encuentro entre Picasso y Georges Braque, que va a ser su gran compañero, colega, cómplice de trabajo durante todo lo que es el trayecto del cubismo en Picasso, entre 1909 justamente y 1914 aproximadamente. Con Braque él empieza a trabajar cuando, al volver de un verano en 1909 justamente a París, él llega y encuentra en una galería de París una exposición de dibujos de Georges Braque que eran extremadamente similares a los dibujos y las obras que él había estado trabajando durante el último verano. Entonces dice, yo a este hombre lo tengo que conocer porque no nos conocíamos y estábamos trabajando o mirando de la misma manera unos tejados, justamente, ¿no? Por eso elegimos este dibujo para marcar ese momento donde Picasso reconoce en Braque a un colega. Se conocen, se convierten en íntimos amigos, se empiezan a visitar durante los próximos años en París, casi cotidianamente, todos los días, a veces a la mañana y a la tarde, para ver qué es lo que está haciendo uno en el taller y el otro. Empieza un diálogo artístico fenomenal, donde por momentos el ojo del especialista es difícil a veces de decidir si una obra es un Picasso o es un Braque, si no están firmados, por ejemplo. En este caso uno ve una apertura de los planos, como si fuese un origami que uno lo desdobla y el dibujo cubista sucede en el plano, no hay una profundidad, ¿no? Aquí claramente Picasso está investigando la profundidad y uno ve con estos sombreados, bueno, todo un despliegue de análisis y de investigación de la profundidad y de estos planos facetados. Y aquí es interesante porque es dentro del mismo año otro dibujo cubista, pero que es claramente volumétrico. Picasso está postulando la volumetría de los brazos, del cuerpo. Y eso es interesante ver entonces que hay millones de maneras de ser cubista, que es lo que Picasso investigó junto con Braque en este momento entre 1912 y 1914. Los gestos muy fuertes del cubismo fue el momento donde Picasso y Braque crean el collage, que no existía antes, que en francés se llamó primeramente papier collé, papel pegado. ¿Y en qué consiste el collage? Consiste en la incorporación de la realidad misma, digamos, de un periódico, por ejemplo, que uno tiene en una mesa, a la obra de arte, donde no es que se representa el periódico y se dibuja, sino que es el periódico mismo el que entra en la obra de arte. Esto fue filosóficamente una especie de avalancha de provocación intelectual para la época. Bueno, ¿qué significa esta incorporación de la realidad misma al espacio de la obra, donde siempre la obra había representado a la realidad, digamos, no la había incorporado?
el cubismo lo que hace es abrir la posibilidad de incorporar distintas perspectivas en una sola composición. Esos elementos, esa variedad, también eran investigaciones a las cuales había contribuido Picasso con la incorporación del papier collé, que lleva a, bueno, no puede incorporar un periódico para representar una guitarra. Bueno, está juntando dos realidades diferentes. ¿Qué significa esto? Abre muchísimas posibilidades a la creación artística, y esa creación artística está en un momento en el cual las distintas vanguardias se están investigando. Entonces, específicamente me parece que el dadaísmo y el surrealismo muestran un poco a dónde va a llevar esta investigación. También otra obra maestra de esta exposición, que es el retrato de Erik Satie, que Picasso realiza en 1920, y es un dibujo muy representativo de todo un momento picassiano entre 1916 y 1920, donde Picasso, luego de la Primera Guerra Mundial y de ese compromiso con esa experimentación que él estaba haciendo en 1914 y 15, necesita conectarse nuevamente con el hombre. Si él había tomado una cierta distancia con el cubismo y estaba analizando y en un plano como muy intelectual, en 1918-19 él necesita volver a conectarse con la figura, con lo más terrenal en este momento de retorno al orden. En estos retratos son muy fascinantes, hay un gran protagonismo de la línea, que ustedes ven es una línea totalmente clara y precisa, realizada de un solo trazo, donde podemos ver, no obstante, que por más de que parecen a primera vista retratos muy realistas, también está la creatividad de una manera muy presente, sobre todo en el tratamiento de las manos, donde las manos parecen como si estuviesen infladas. Hay un gran historiador del arte, Pierre Daix, que estudió mucho a Picasso, y él tiene una observación que a mí me pareció muy ajustada, y es que si en el cubismo pareciera que Picasso está proyectando su mirada desde el exterior sobre la figura, en este caso pareciese como si Picasso estuviese tratando de entender el interior de la figura, que se abre hacia Picasso y se inflan estas manos, digamos. Hay una cierta libertad de la línea en la representación que va a tomar un protagonismo muy fuerte en el surrealismo desde los años 21 más o menos en adelante, unos años muy fuertes donde la línea va a tomar, a mí me gusta pensar que toma vida propia, digamos, como que la línea se convierte en personaje. Como decíamos, la línea está tomando un cierto protagonismo, y aquí estamos en 1926, es un muy lindo ejemplo en esta exposición de esa línea que tomó vida propia y como si la línea hubiese creado su propio personaje, ¿no? Y vemos este personaje totalmente producto de la fantasía, donde esa misma línea crea esta mujer que tiene unos pies de elefante y que nos remite de alguna manera a otra gran artista del siglo XX, pero en Latinoamérica, que es Tarsila do Amaral, y es ahí donde empieza a ser muy interesante el diálogo en la historia del arte de quién está mirando a quién en estos momentos históricos. Joven con sombrero y manos cruzadas, realizada en París en 1921, es un muy lindo ejemplo e importante del momento del estudio greco-romano en Picasso, específicamente de la tradición helenística. Vemos estas figuras robustas que él comienza a realizar con las manos, que tienen como una cierta monumentalidad, y es interesante también al ver esta imagen cómo se vienen a la memoria figuras como Bernis, Pilimbergo, Gómez Cornet en la Argentina,
todos artistas que claramente estudiaron a Picasso o lo tuvieron en mente o decidieron dialogar con él. El ejército del Ebro, el ejército del Ebro, una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela, una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Este dibujo extraordinario se llama Animal salvaje atacando a una mujer desnuda y es un dibujo creado el 18 de abril de 1933. Es bien interesante porque es un mes en el cual está pasando mucho en la vida de Picasso y en la historia, digamos, de la humanidad. Por un lado, Picasso se está separando de su mujer, es un momento muy turbulento en la vida emocional de Picasso y esto es claro en varios de los dibujos que tienen un componente erótico bastante fuerte. Y aquí también aparece uno de las criaturas que comienzan a aparecer en este momento, en 1933, que son los felinos, los minotauros, las bestias, digamos, feroces y salvajes, que de alguna manera están representando a las bestias del poder, digamos, simbólico, como lo es el nazismo en Alemania o el increyendo de la Guerra Civil Española con el franquismo en España, ¿no? Entonces es un momento muy, muy violento en Europa y Picasso en varios de sus trabajos ubica esa violencia a través de la representación de estas bestias salvajes, a veces mitológicas y a veces no, como en este caso. Aquí hay una obra muy pequeña pero muy extraordinaria que es La Quimera de 1935, que es una de estas criaturas feroces que Picasso está investigando en estos momentos y que claramente podría prefigurar a lo que sería el caballo en la gran obra maestra del Guernica que va a suceder 2 años más tarde. También es interesante, aquí hay otros 2 dibujos de 1936, que es el momento, digamos, álgido del comienzo de la Guerra Civil Española. Y es interesante, por un lado, porque aparece la violencia muy explícita en estos dibujos, pero también porque en 1936 es el único año en la vida de Picasso donde Picasso deja de pintar y de esculpir y solo se dedica al dibujo. Y en esos 6 meses, que son un momento de mucha angustia, de mucha depresión para Picasso, Picasso no cesa, no para de dibujar, pero también incorpora a sus dibujos la escritura, que es una escritura automática que viene como de Breton, del surrealismo, por dar alguna referencia, y escribe en sus dibujos tanto en castellano como en francés, y es interesante porque aparece nuevamente este desconcierto frente a la realidad. Si uno ve, por ejemplo, estas fauces o estas bocas que tienen los ojos dentro, como tratando de entender otros aspectos de esta humanidad bestial que está rodeando al hombre en este momento. Esta exposición, que narra de alguna manera la vida artística de Picasso, es una exposición que muestra la libertad que tenía Picasso para crear. Un artista que nunca estuvo especulando en el sentido más contemporáneo de la palabra, digamos, ¿no? Un artista que no estaba tratando de establecer una tendencia o de ir con la tendencia del momento, sino que siempre fue totalmente auténtico en su investigación, en su curiosidad, en su creatividad. Y creemos que en este sentido Picasso hoy, que es un ejemplo para todos los grandes artistas, los jóvenes artistas, en el sentido de incentivar al artista a ser él o ella mismos
y no necesariamente ir con lo que pide el mercado o lo que pide una tendencia o lo que pide una moda. También es relevante su investigación sobre las facetas del ser humano, sobre cómo somos de racionales o cómo somos de monstruos o cómo somos de animales quizás. Y estas referencias tan fuertes y tan claras a la violencia en el hombre, son desgraciadamente referencias que nos atañen también a 100 años de haber sido creados estos dibujos.